Queremos usar la gráfica de f de x para estimar el valor de f' de 3 o el valor de una función derivada en x igual 3. F' de 3 igual la pendiente de la línea tangente en x igual 3. También le da la tasa de cambio instantáneo de la función en x igual 3. Así que para el primer paso, localizaremos el punto en la función cuando x igual 3. Que sería este punto aquí. Siguiente dibujaremos la línea tangente en este punto, y luego encuentre la pendiente de la línea, así que esta línea roja es nuestra línea tangente en x igual 3, y ahora localizaremos dos puntos en esta línea con coordenadas integrales para encontrar la pendiente de la línea. Vamos adelante y utilice este punto de tangencia aquí con las coordenadas, y también utilice este punto aquí con las coordenadas. Y ahora encontraremos la pendiente de esta línea donde la pendiente igual el cambio de, y dividido por el cambio de x, así que podríamos encontrar la pendiente usando estos dos puntos en esta fórmula aquí. Pero también podemos encontrar esta pendiente analizando el plano coordinado. Aviso: para mudarse de este punto a la izquierda a este punto a la derecha, tenemos que subir 2 unidades, lo que significa el cambio de y es más 2. Y luego tenemos que ir a la derecha 2 unidades, lo que significa que el cambio de x también es más 2. ¿Qué significa f' de 3? Que otra vez igual el cambio de, y dividido por el cambio de por sería es igual a 2 dividido por 2 o más 1. Pero también mostremos cómo podemos hacer esto usando las coordenadas donde llamamos esto y llamamos a estas coordenadas. Así que utilizando las coordenadas tenemos f' de 3 igual y sub 2, y sub 1, que sería dividido por 4, 2 por x sub 2, x sub 1. Eso sería 5, 3. Danos el mismo resultado de 2 dividido por 2 o más 1. Espero que esto te haya resultado útil.